Nosotros somos el equipo 8 y vamos a presentar las bacterias metanogénicas como el viaje de Meti, la bacteria del metano. En lo más profundo del lodo oscuro de una laguna, vivía una pequeña arquea llamada Meti, una bacteria metanogénica muy curiosa. Meti no era una bacteria común, no respiraba oxígeno, ni vivía en la superficie con la luz del sol. No, ella era una amante de los lugares oscuros, calientes y llenos de gases raros. Un día, Meti decidió salir de su colonia para descubrir quién era y qué hacía en el gran ciclo de la vida. Mientras flotaba entre burbujas, Meti recordó lo que su madre siempre le decía. Nosotras somos arqueas, muy antiguas, más viejas que los dinosaurios. Y somos metanogénicas, lo que significa que creamos metano. Meti pensó, ¿metano? ¿Eso que huele feo en los pantanos y sale de las vacas? ¿Eso lo hago yo? En su camino se encontró con 3 amigas, Metanococcus yanashi, que vivía cerca de respiraderos marinos, Metanosarsina barkeri, famosa en el mundo de los biodigestores, y por último y no menos importante, Metanobacterium formicicum, que vivía feliz en los intestinos de vacas y ovejas. Todas ellas eran distintas, pero con una misión en común: transformar compuestos en gas metano. Mientras nadaban juntas conversaron. ¿De qué te alimentas tú, Meti? De dióxido de carbono y ácido acético y uso hidrógeno como energía. No necesito oxígeno para vivir. Uso otros compuestos para respirar. Meti hizo una pausa y explicó con orgullo. En lugar de oxígeno, uso otros compuestos para respirar como dióxido de carbono formiato, metanol, acetato y hasta trimetilamina. Con ellos puedo transformar la energía y producir metano. Sus amigas la aplaudieron. Todas hacían lo mismo. En su mundo, respirar oxígeno era para débiles. Ellas dominaban el reino de lo extremo. Y así lo hacían todas. En vez de dejar residuos contaminantes, transformaban todo en metano y lo liberaban como pequeñas burbujitas. Por dentro, Meti era una verdadera fábrica viviente, microscópica pero muy compleja. Sus diminutas enzimas eran como obreros bien entrenados, que trabajaban día y noche en una cadena metabólica milenaria, la metanogénesis. Por aquí comenzamos cuando usamos compuestos inorgánicos, explicó Meti. Frente a nosotros apareció el CO2, flotando lento, y el hidrógeno, H2, chispeante como una chispa viva. El hidrógeno es mi donador de electrones, es decir, mi reductor. El CO2 es mi aceptor, y juntos comienzan la magia. El CO2 fue reducido en una cadena compleja de pasos. Primero, fue transformado en metanofurano. Luego, con ayuda de una enzima especial llamada proteína F420, se redujo nuevamente. Así, pasó por varios estados. Primero fue metileno, luego metilo. Este metilo es importante, dijo Meti, porque pronto será transferido. Apareció entonces la coenzima M, una especie de brazo molecular con azufre. Ella tomó el grupo metilo y lo llevó hacia otra coenzima llamada coenzima B, que esperaba al final del túnel. Allí ocurrió la gran transformación. Una reacción de reducción que liberó metano, CH4. Una burbuja transparente se elevó en el interior de Meti, y ya estaba listo. Esa es la ruta inorgánica, sonrió Meti. Usamos gases simples, sin necesidad de oxígeno, y generamos energía limpia. Aquí usamos compuestos orgánicos. Mira, ahí viene el metanol, y allá el acetato. Ambos compuestos eran recibidos por transportadores especiales como la proteína corrinoide y la metanopterina. El metanol fue llevado de inmediato a la coenzima M, formando el mismo grupo metilo que antes. Entonces, igual que en la otra ruta, siguió su camino hacia el metano. Pero a veces, en lugar de generar gas, el metanol era usado para construir partes nuevas del cuerpo de Meti, como lípidos o proteínas. Eso se llamaba biosíntesis. Con el acetato, el camino era distinto. Primero era activado por la coenzima A, y así se formaba acetil-CoA, la llave de entrada al ciclo de Krebs.
Este es el camino de la biosíntesis, dijo Metty. Aquí genero compuestos para crecer y vivir, no solo gas. Pero si no había necesidad de biosíntesis, el acetato también podía convertirse en metano. Pasaba por una serie de enzimas, incluida la coenzima M y la corrinoide, y terminaba igual, en una burbuja flotante de gas metano. Metty se detuvo orgullosa. Eso es lo que hacemos las metanogénicas, ya sea con gases inorgánicos como el CO2 e hidrógeno, o con compuestos orgánicos como el metanol y acetato, transformamos la energía química en algo útil. Producimos metano, ayudamos a cerrar el ciclo del carbono, y también generamos moléculas para crecer. Al final de nuestro recorrido, vimos una fila de burbujas de metano subiendo al exterior, y detrás de ellas, la sonrisa de Metty, feliz por haber compartido su viaje invisible pero vital. Fin de la ruta metabólica. Dentro del cuerpo de Metty, la energía se generaba de una forma muy especial. Todo comenzaba en su membrana, donde una enzima llamada heterodisulfuro reductasa daba inicio al proceso. Con ayuda de dos coenzimas, F420 y metanopterina, se llevaban a cabo reacciones de reducción. Los hidrógenos eran transportados desde una zona oxidada hacia una zona reducida, y en ese camino se liberaban protones. Estos protones cruzaban la membrana y activaban la ATP sintasa, una especie de turbina que fabricaba ATP, la energía que Metty necesitaba para vivir. Todo este proceso ocurría gracias a pequeñas coenzimas que iban pasando los electrones como si fueran relevos en una carrera. Y así, sin oxígeno, sin luz, Metty producía energía en cada burbuja de metano. Pero Metty no podía vivir en cualquier parte. Ella pertenecía a una clase especial de seres vivos, las extremófilas, aquellas criaturas que aman lo que otros no soportan. Mientras muchas bacterias huían del calor o del ácido, Metty lo buscaba. Amaba las altas temperaturas que hacían hervir el agua y derretían metales. Disfrutaba de ambientes sin oxígeno, tan silenciosos y densos que la vida parecía imposible. Se sentía como en casa en lugares cargados de sales, donde otros organismos se secaban, y nadaba feliz en zonas con pH ácido o alcalino, que para otros serían como nadar en veneno. Aquí es donde respiramos diferente, donde vivimos a nuestra manera, decía con orgullo. Sus favoritos eran los pantanos burbujeantes, oscuros y cálidos, donde el barro tragaba el aire y liberaba gas sin cesar. Pero también se refugiaba en los geysers volcánicos, en el interior de reactores anaerobios, en fosas abisales, e incluso dentro del cuerpo de animales grandes como las vacas y los ciervos. Era como si la naturaleza hubiera dejado pequeños santuarios secretos solo para ellas, las metanogénicas, donde la presión es intensa, el oxígeno mortal y la energía escasa. Ahí ellas prosperan. Porque para Metty el desafío no era un obstáculo, sino su hogar. En una clase de bacterias sabias, Metty aprendió que su trabajo era esencial para el ciclo del carbono. Reciclamos la materia orgánica y cerramos el ciclo del metano. Sin nosotras, el planeta se llenaría de restos orgánicos no descompuestos, dijo una anciana metanosarcina. Después de su largo viaje por volcanes, pantanos, vacas y lagos oscuros, Metty sintió un extraño tirón. Un tubo la succionó y de pronto todo era metálico, brillante y perfectamente ordenado. Estaba dentro de un lugar nuevo, un biodigestor. Allí grandes compartimentos oscuros albergaban millones de bacterias como ella, todas trabajando sin parar. Pero esta vez no estaban solas. Los humanos las habían traído allí a propósito. En ese lugar mágico, los humanos vertían restos de comida, cáscaras, desechos animales y vegetales, y las metanogénicas, lideradas por Metty y sus primas, lo transformaban todo. Lo que para otros era basura, para ellas era energía pura. Metty observaba desde una burbuja de gas cómo, al otro lado del sistema, el metano que producían encendía estufas, movía turbinas y calentaba agua. En pueblos enteros,
La gente cocinaba gracias al trabajo invisible de sus compañeras. Nosotras damos calor Dijo Metty entusiasmada. y también electricidad. Y lo mejor, ¡no contaminamos! Un ingeniero ajustó una válvula y sonrió al ver los niveles subir. Están trabajando bien hoy. Dijo mirando el panel. Pero Metty no escuchó eso. Ella escuchó: estás haciendo la diferencia. Un día, desde el biodigestor, Metty fue transportada junto con otras arqueas en una cápsula muy especial. No sabían a dónde iban, pero todo era estéril, frío y futurista. Entonces lo entendieron. Eran parte de un experimento espacial. Los humanos querían saber si las bacterias metanogénicas podían vivir en otros planetas. Marte, por ejemplo, tenía CO2 y ambientes extremos. ¿Y si Metty pudiera ayudar a generar energía en otros mundos? Ella y sus compañeras fueron selladas y lanzadas al cielo, dentro de un satélite. Mientras flotaba en gravedad cero, Metty pensó: Desde un pantano olvidado hasta el espacio. ¿Quién diría que una bacteria tan pequeña llegaría tan lejos? ahora Metty lo entendía todo. Ella y sus compañeras no eran simples microbios escondidos en el lodo. Eran recicladoras, generadoras, científicas silenciosas, constructoras de energía. Donde había desecho, ellas daban vida. Donde había oscuridad, ellas creaban calor. Y donde había abandono, ellas ofrecían posibilidad. No necesitaban ojos para verlas ni bocas para escucharlas. Bastaba una burbuja de metano, una pequeña chispa de gas, para saber que Metty estaba ahí, trabajando por el mundo, sin que nadie se lo pidiera. Y así, mientras el sol se ocultaba y el gas fluía en los biodigestores, Metty cerró los ojos con una sonrisa invisible, sabiendo que en lo profundo de la Tierra, y tal vez del espacio, su trabajo seguiría brillando, como una llama en medio del lodo. Bueno, eso ha sido todo. Esperamos que les haya gustado nuestro cuento, El viaje de Metty. Mi compañera Aguilar González Lorea Linet y yo, su servidora de la Cruz Montoya Jennifer, agradecemos mucho por su atención.